Nadie sabía exactamente cuándo había llegado la niña. Solo sabían que estaba allí. Cada mañana, cuando la neblina todavía cubría el campo como un manto pesado, su silueta pequeña aparecía sentada frente a una choza de paja torcida por el viento. No era una casa de verdad. No tenía paredes firmes, ni ventanas, ni puertas que cerraran bien. Era apenas un refugio improvisado, construido con restos olvidados, paja seca y madera carcomida por el tiempo. Y aún así, era todo lo que ella tenía. La niña tenía el cabello enredado, siempre sucio de polvo y hojas secas. Su vestido, demasiado grande para su cuerpo frágil, había sido remendado tantas veces que ya no se distinguía el color original. Caminaba descalza, con los pies endurecidos por el frío y la tierra, como si el dolor ya no fuera algo nuevo para ella. Nadie la esperaba en ningún lugar. Nadie preguntaba su nombre. Nadie la buscaba al caer la noche. Había aprendido muy pronto que llorar no traía a nadie de vuelta. Cuando el hambre apretaba, se encogía dentro de la choza, abrazando sus rodillas, esperando que el estómago dejara de doler. Cuando llovía, el agua se filtraba por el techo de paja y caía directamente sobre su cabeza, obligándola a cambiar de rincón una y otra vez, como si incluso la lluvia quisiera expulsarla de allí. A veces observaba el camino polvoriento a lo lejos. Personas pasaban, carretas avanzaban, vidas seguían su curso, pero nadie se detenía. La choza estaba en un lugar que nadie quería, demasiado lejos del pueblo, demasiado cerca del monte, demasiado insignificante para importar. Y la niña era igual de invisible. Esa tarde el viento soplaba con una fuerza diferente. No era solo frío, era un viento que parecía arrastrar recuerdos, como si la tierra misma susurrara historias antiguas. La niña se acurrucó dentro de la choza, tratando de proteger una pequeña bolsa de tela que guardaba como un tesoro. Dentro no había comida ni monedas, solo un pedazo de tela vieja, lo único que había quedado de alguien que una vez la sostuvo en brazos. Su pecho se apretó. No entendía por qué estaba sola. Solo sabía que siempre había sido así. Y mientras la luz del día comenzaba a apagarse, algo en el suelo bajo la choza crujió suavemente. Un sonido casi imperceptible, tan leve que cualquier adulto lo habría ignorado. Pero la niña lo sintió. Porque cuando uno vive solo, aprende a escuchar cosas que el mundo ignora. Ella bajó la mirada. El suelo de tierra parecía distinto, más hundido, como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera removido la tierra y luego la hubiera cubierto con cuidado. Su corazón latió más rápido. No sabía por qué, pero una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo, era expectativa, una sensación que no había sentido nunca antes. Como si la choza, pobre y olvidada, guardara un secreto que nadie más había visto. Si quieres descubrir esta historia completa y muchas otras que tocan el corazón y despiertan la esperanza, suscríbete ahora al canal. Estas historias continúan y ninguna es contada por casualidad. La niña apoyó la mano en el suelo y sin saberlo, estaba a punto de dar el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó rápido. Cuando el sol desaparecía detrás del monte, la choza se transformaba en un lugar distinto. Los sonidos cambiaban. El silencio ya no era tranquilo, sino pesado, cargado de crujidos, pasos imaginarios y susurros del viento colándose entre la paja. La niña se envolvió en sí misma, tratando de hacerse pequeña, como si así pudiera desaparecer del mundo. El frío mordía su piel, pero ella permanecía quieta, aprendiendo una vez más a resistir sin quejarse. Había noches peores que otras, y esta se sentía distinta. Recordó fragmentos de un pasado borroso, no imágenes claras, solo sensaciones,
unos brazos cálidos, una voz suave, una canción incompleta. Luego, nada, el vacío, el abandono. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que estuvo acompañada por última vez. En su mundo, los días no se contaban, solo se sobrevivían. El hambre volvió a apretar. Buscó entre sus pocas pertenencias, esperando encontrar algo que ya sabía que no estaba allí. Nada, siempre nada. Fue entonces cuando volvió a escuchar el sonido. Un leve crujido bajo el suelo, más claro ahora, más insistente. La niña contuvo la respiración. El miedo apareció por primera vez, pero no como un grito, sino como un nudo en el pecho. Miró alrededor. La choza parecía igual de frágil, igual de pobre, y aún así algo no encajaba. Se inclinó lentamente y apoyó la oreja contra la tierra. El suelo estaba frío y hueco. Eso no tenía sentido. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Nadie le había enseñado a sentir esperanza, así que no supo reconocerla cuando apareció. Solo supo que algo la llamaba desde abajo. Retrocedió un poco, dudó. ¿Y si era peligroso? ¿Y si no debía saber? Pero luego pensó en algo simple y devastador. ¿Qué más podía perder? No tenía familia, no tenía hogar verdadero, no tenía a nadie que la esperara. Si algo la aguardaba bajo esa choza, fuera lo que fuera, no podía ser peor que la nada que conocía. Afuera, el viento golpeó con fuerza la paja del techo. La choza tembló. La niña cerró los ojos por un momento, respiró hondo y colocó ambas manos sobre el suelo. Sintió la tierra ceder, apenas un poco. Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía que estaba al borde de un descubrimiento. No sabía que alguien, en otro tiempo, había preparado ese lugar. No sabía que el abandono no había sido el final de su historia. Solo sabía una cosa: por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola. Y mientras la noche avanzaba, la choza de paja, esa que nadie miraba, guardaba un secreto que esperaba ser revelado. La niña no sabía exactamente cuántos años tenía. En su mundo, el tiempo no se medía en cumpleaños ni en celebraciones, sino en estaciones que dolían más que otras. El frío marcaba los inviernos, el hambre marcaba los días y la soledad marcaba todo lo demás. A veces, cuando el cansancio era demasiado grande, se quedaba mirando el horizonte sin parpadear, como si esperara que algo regresara desde allí. No sabía qué, solo sentía que faltaba algo importante, algo que debería haber estado siempre. Los recuerdos llegaban rotos. No eran imágenes claras, sino sensaciones sueltas. El olor de una sopa caliente, unas manos grandes acomodándole el cabello, una voz que pronunciaba su nombre con cuidado. Pero el nombre nunca venía completo. Siempre se perdía antes de llegar a sus labios. Había aprendido a no forzar la memoria. Cada vez que lo hacía, el pecho se le apretaba demasiado. Recordaba, sí, una casa distinta. No sabía dónde estaba ni cómo era exactamente, pero sabía que no era la choza. Había paredes firmes, un techo que no dejaba pasar la lluvia, y una ventana por donde entraba la luz de la mañana. En ese recuerdo, ella no tenía miedo. Luego, todo se volvía confuso. Un día, despertó en otro lugar. No había voces, no había calor. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Nadie le explicó nada. Nadie volvió por ella. Desde entonces, la niña entendió algo sin que nadie se lo dijera. Estaba sola. Al principio esperó. Esperó sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando el camino. Esperó de pie, con el corazón latiendo fuerte cada vez que escuchaba pasos. Esperó tanto que un día dejó de esperar. Fue entonces cuando comenzó a moverse, a caminar sin rumbo fijo, a buscar rincones donde esconderse cuando caía la noche,
Aprendió a distinguir los sonidos del monte, a reconocer cuándo un lugar era seguro y cuándo no. La choza de paja apareció así, sin promesas. No era buena ni mala, solo estaba allí. La construyó con manos pequeñas y torpes, imitando gestos que había visto alguna vez. Cada pedazo de paja colocado era un intento silencioso de crear algo que se pareciera a un hogar. No lo logró del todo, pero tampoco se rindió. Durante el día, se alejaba a buscar lo poco que podía encontrar. Raíces, frutos olvidados, restos que otros no querían. Durante la noche, volvía a la choza como quien vuelve a un refugio frágil, sabiendo que podía desaparecer en cualquier momento. Nunca habló con nadie, no porque no quisiera, sino porque nadie se detenía lo suficiente para escuchar. En el pueblo cercano, algunos la habían visto. La niña del monte, decían. Otros simplemente la ignoraban. Para muchos, su existencia era una molestia que preferían no mirar de frente. Y así, poco a poco, la niña aprendió a hacerse invisible. Pero incluso lo invisible siente. Esa noche, dentro de la choza, los recuerdos volvieron con más fuerza. Tal vez era el sonido hueco del suelo. Tal vez era el cansancio acumulado. Tal vez era algo más profundo que no sabía nombrar. Se abrazó a sí misma, como si pudiera reemplazar los brazos que nunca regresaron. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No lloró fuerte, no sollozó. Lloró en silencio, como lloran los que no esperan ser consolados. Y mientras el viento seguía golpeando la paja, algo en su interior comenzó a moverse. Una pregunta que nunca se había permitido formular tomó forma lentamente. ¿Y si no todo había sido abandono? La idea la asustó. Esperanza siempre había sido una palabra peligrosa. Pero la pregunta quedó allí, latiendo despacio, como el eco bajo la tierra. Al amanecer, la niña salió de la choza con el cuerpo rígido y los ojos cansados. Había dormido poco, el suelo duro no ayudaba, y los pensamientos habían sido demasiado ruidosos. El día comenzaba como tantos otros. El cielo estaba gris, sin promesas. El aire olía a humedad y a tierra removida. Ella caminó unos pasos, estirando las piernas entumecidas, y miró a su alrededor con atención. Siempre observaba el mundo como quien espera un peligro. Nunca bajaba la guardia. Había aprendido eso rápido. Una vez, cuando intentó acercarse a unas casas del borde del pueblo, alguien la espantó con un grito. Otra vez le dijeron que no tocara nada, que no se quedara allí, que se fuera. Nadie le explicó por qué. Solo aprendió que su presencia incomodaba. Desde entonces mantenía distancia. El rechazo no dolía como antes, pero dejaba marcas invisibles. La hacía caminar encorvada, hablar poco, respirar con cuidado. La hacía creer que pedir ayuda era un error. Ese día, mientras recogía unas ramas secas, volvió a sentir el suelo distinto bajo sus pies. La choza crujía levemente con cada movimiento. No era peligroso, pero tampoco normal. Se quedó quieta, miró el suelo, miró la paja, miró sus manos pequeñas, llenas de tierra. Había una herida dentro de ella que nadie veía. No sangraba, no se notaba, pero estaba allí desde hacía mucho tiempo. Era la herida de sentirse no deseada, de creer que su existencia había sido un error. Esa herida le había enseñado a no hacer preguntas, pero algo estaba cambiando. Por primera vez, no apartó la mirada del suelo extraño. No se alejó. No fingió que no había notado nada. En lugar de eso, se arrodilló lentamente y apoyó la palma sobre la tierra. El contacto le provocó un escalofrío. El suelo estaba frío y cedía un poco. Su respiración se volvió irregular. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera observando. No había nadie, solo el campo abierto, el monte silencioso y la choza frágil que la había protegido tantas noches.
Pensó en irse, pensó en dejar todo atrás, como había hecho siempre, pero entonces recordó algo distinto, no un recuerdo claro, sino una sensación antigua, alguien diciéndole que no huyera, que esperara, que confiara. No sabía si ese recuerdo era real o inventado, pero se aferró a él. La niña respiró hondo. Tal vez, por primera vez, no se trataba de huir. Tal vez se trataba de quedarse. Se sentó dentro de la choza, apoyó la espalda contra la paja y cerró los ojos un instante. Escuchó su propio corazón. Sintió el cansancio acumulado de años que parecían más largos de lo que deberían ser para alguien tan pequeño. No sabía qué había debajo de ella. No sabía si debía descubrirlo, pero algo era seguro. La herida que nadie veía había empezado a abrirse. No para doler más, sino para sanar. Y bajo esa choza olvidada, el silencio guardaba respuestas que aún no estaban listas para salir a la luz. El día avanzó con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo estuviera cansado. El cielo se cerró por completo y el aire se volvió espeso. La niña sintió el cambio antes de que la primera gota cayera. Siempre lo sentía. El cuerpo aprendía a anticipar lo que la vida insistía en repetir. La lluvia comenzó suave, casi tímida. Luego, sin aviso, se volvió intensa. Golpeó la paja de la choza con fuerza, empapándola en minutos. El agua se filtró por los huecos del techo y cayó sobre el suelo de tierra, formando pequeños charcos que crecían rápido. La niña se movió de un lado a otro, buscando un rincón seco que no existía. Se sentó, se levantó, volvió a sentarse. El frío empezó a colarse por su piel, lento y constante. El vestido mojado se le pegaba al cuerpo y los pies descalzos se hundían en el barro. No se quejó, no gritó, solo apretó los dientes y resistió. Había aprendido que el mundo no se detenía por el sufrimiento de nadie, y mucho menos por el suyo. La lluvia no era un enemigo nuevo, pero esa vez parecía distinta, más persistente, más decidida a obligarla a irse. Cuando el viento se sumó, la choza comenzó a gemir. La paja se sacudía con cada ráfaga y algunos trozos se desprendían y caían al suelo. La niña miró el techo con preocupación. Sabía que no aguantaría mucho más. Pensó en salir, pensó en correr hacia el monte, pero el monte también era peligroso cuando llovía así. El hambre volvió a apretar, más fuerte que antes. Había gastado las pocas fuerzas que tenía intentando mantener seco su pequeño refugio. El estómago le dolía tanto que tuvo que sentarse, abrazándose el vientre. Cerró los ojos. Por un instante deseó no sentir nada. Entonces escuchó voces a lo lejos. No eran claras, pero eran humanas. Se levantó de inmediato y salió de la choza, ignorando la lluvia que le golpeaba el rostro. Caminó unos pasos hacia el sonido, con el corazón latiendo con fuerza. Tal vez alguien la ayudaría. Tal vez esta vez sería diferente. Se acercó al camino. Vio a dos adultos cubriéndose de la lluvia, apurados por llegar a algún lugar seco. La niña levantó la mano, dudó un segundo y finalmente habló con voz baja, casi invisible. «Por favor». La palabra se perdió entre el ruido del agua. Uno de ellos la miró, no con enojo, sino con incomodidad. Desvió la vista enseguida y apuró el paso. El otro ni siquiera se detuvo. La niña quedó allí, empapada, viendo cómo se alejaban. No lloró. El rechazo ya no la sorprendía, pero esa vez dolió más. Tal vez porque había esperado algo. Tal vez porque el cansancio la estaba alcanzando. Regresó a la choza con los hombros caídos. El lugar parecía más frágil que nunca. Cada gota que caía sobre el suelo resonaba de forma extraña, como si el sonido viniera de más abajo. La niña se quedó quieta, escuchando. El suelo seguía cediendo levemente bajo su peso. La sensación no era nueva, pero ahora, con la choza a punto de colapsar, se volvió inquietante. El refugio que había construido con tanto esfuerzo estaba fallando.
Y si la choza desaparecía, ¿qué le quedaría? Nada. Esa idea le atravesó el pecho como un golpe seco. La lluvia siguió cayendo, implacable, y con cada minuto que pasaba, la niña entendía algo que se negaba a aceptar. El mundo la estaba empujando una vez más hacia el borde. La noche llegó antes de lo esperado, como si el cielo hubiera decidido acortar el día. La lluvia no cesó. Al contrario, se volvió más fuerte, más ruidosa, más invasiva. La choza ya no ofrecía protección real. El agua corría libremente por el suelo y la paja húmeda comenzaba a hundirse. La niña temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que empezaba a instalarse. No un miedo repentino, sino uno lento, profundo, que se construía con cada gota, con cada crujido del techo. Se acurrucó en el rincón menos mojado, abrazando la pequeña bolsa de tela contra su pecho. La apretó con fuerza, como si pudiera anclarla a algo estable. Su respiración era irregular. El cuerpo, agotado, pedía descanso, pero la mente no se lo permitía. Algo no estaba bien. Un ruido seco la hizo sobresaltarse. Parte del techo cedió y un montón de paja cayó al suelo, empapada. La niña dio un pequeño grito ahogado y se apartó de inmediato. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. Miró la abertura recién formada. El cielo oscuro se veía a través de ella. La choza estaba cediendo. Por primera vez desde que la había construido, la posibilidad de perder incluso ese refugio miserable se volvió real. La niña sintió un nudo en la garganta. No era solo la choza lo que estaba en peligro. Era la última prueba de que había logrado sobrevivir por su cuenta. Se levantó, insegura, y dio un paso hacia la salida. ¿A dónde iría? El monte estaba oscuro, el camino vacío. No había luces, no había voces, no había promesas. El viento entró con fuerza por la abertura del techo y apagó el poco calor que aún quedaba. La niña cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse. Fue entonces cuando volvió a sentirlo con claridad. El suelo bajo sus pies vibró. No fue un temblor fuerte, fue sutil, casi imperceptible, pero ella lo sintió. El sonido hueco regresó, más claro que nunca, mezclándose con el ruido de la lluvia. La niña bajó la mirada. La tierra estaba más hundida, mucho más. El miedo se mezcló con algo distinto, una urgencia extraña, como si el suelo mismo la estuviera llamando, como si huir ya no fuera la única opción. Se arrodilló lentamente, ignorando el frío del barro. Apoyó ambas manos en la tierra. Esta cedió un poco más, revelando una superficie irregular debajo. Su respiración se detuvo. No sabía qué había allí. No sabía si era peligroso, pero sabía algo con absoluta certeza. Quedarse sin hacer nada ya no era posible. La choza crujió una vez más, fuerte, amenazante. Un nuevo trozo de paja cayó. La niña levantó la vista y luego volvió a mirar el suelo. La decisión se formó en silencio, sin palabras. Tal vez no debía huir esta vez. Tal vez debía enfrentar lo que estaba oculto. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. No eran de miedo solamente. Eran de cansancio, de años cargando más de lo que correspondía a alguien tan pequeño. La niña cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no era la misma. Había llegado al límite, y justo allí, donde todo parecía romperse, algo estaba a punto de comenzar. La lluvia no dio tregua. El sonido constante del agua golpeando la paja, la tierra y la madera se volvió ensordecedor. La choza ya no parecía un refugio, sino una trampa frágil que podía colapsar en cualquier momento. La niña permanecía arrodillada, con las manos hundidas en el barro frío, sintiendo cómo el suelo cedía poco a poco bajo sus dedos. El miedo estaba allí, pero algo más fuerte comenzaba a imponerse. Era una sensación extraña, difícil de explicar. No era valentía, porque nunca se había sentido valiente. Tampoco era desesperación pura.
Era una mezcla silenciosa de cansancio y decisión, como si, después de tanto huir, su cuerpo hubiera entendido que ya no podía seguir escapando. La choza crujió de nuevo, esta vez con un sonido más largo, más profundo. La niña levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una de las paredes de paja se inclinaba peligrosamente. El viento se coló con violencia, apagando cualquier resto de calor. No había tiempo. Se puso de pie con dificultad, resbalando un poco en el barro, y miró a su alrededor por última vez. Aquella choza había sido su mundo durante mucho tiempo. Miserable, sí, pero suyo. Allí había pasado noches enteras abrazándose a sí misma, contando estrellas que no siempre veía. Allí había aprendido a sobrevivir, y ahora la estaba perdiendo. Sintió un nudo en la garganta. No lloró. No podía darse ese lujo. En cambio, respiró hondo y volvió a mirar el suelo hundido. El lugar donde la tierra parecía distinta, donde el sonido era hueco. Se arrodilló otra vez. Con manos temblorosas comenzó a apartar la tierra mojada. No tenía herramientas. Usó los dedos, las uñas, lo que pudiera. Cada movimiento era lento, doloroso. El barro se pegaba a su piel, el frío le entumecía las manos, pero siguió. Cada puñado de tierra que retiraba hacía más evidente algo que ya sospechaba. Debajo no había solo tierra. Había una superficie más dura y regular, cubierta por una capa fina de barro antiguo. El corazón le latía tan fuerte que casi no escuchaba la lluvia. ¿Quién habría puesto algo allí? ¿Y por qué justo debajo de una choza olvidada? La niña tragó saliva. Miró hacia la salida, como si esperara ver a alguien detenerla. No había nadie. Nunca lo había habido. Volvió a concentrarse. Con esfuerzo, logró despejar un poco más el área. Sus dedos tocaron algo frío. No era piedra natural. Tenía bordes, líneas, una forma que no pertenecía a la tierra. Retrocedió un poco, asustada. El miedo regresó con fuerza, el tipo de miedo que paraliza. Pensó en detenerse. Pensó en salir corriendo bajo la lluvia, hacia cualquier lugar que no fuera ese. Pero entonces el techo volvió a crujir y un nuevo trozo de paja cayó cerca de ella. La decisión se cerró como una puerta invisible. Si iba a perderlo todo. Al menos quería saber por qué. Volvió a acercarse. Limpió con cuidado la superficie. Poco a poco, apareció lo que parecía ser una tapa antigua, cubierta por años de tierra y abandono. No era grande, pero sí lo suficiente como para ocultar algo debajo. La niña se quedó mirándola en silencio. No entendía cómo algo así podía haber estado allí todo ese tiempo sin que nadie lo notara, o tal vez alguien lo había notado y decidió olvidarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía lejana. Todo su mundo se había reducido a ese punto bajo la choza, a esa tapa oculta, a la sensación de que estaba a punto de cruzar un límite invisible. Apoyó ambas manos sobre la superficie fría, y en ese momento supo que ya no había vuelta atrás. La tapa no se movió de inmediato. La niña empujó con cuidado, usando el poco peso que tenía. Al principio nada ocurrió. Pensó que tal vez no podría abrirla, que el destino se burlaba una vez más de ella, mostrándole algo imposible solo para arrebatárselo. Pero insistió. Con un esfuerzo final, la tapa cedió apenas un poco, dejando escapar un sonido sordo, profundo. Un aire frío subió desde abajo, distinto al de la noche lluviosa. Era un aire viejo, encerrado, cargado de algo que no supo identificar. Retrocedió de golpe. El corazón le latía descontrolado. Nunca había visto un lugar así. Nunca había estado tan cerca de algo desconocido. El miedo volvió a tomar forma, pero esta vez no la paralizó. La obligó a pensar. Se quedó quieta durante largos segundos, escuchando. No había ruidos debajo. No pasos, no voces, solo silencio, un silencio espeso. La lluvia seguía cayendo,
Pero la choza ya no importaba. El mundo de arriba parecía desvanecerse. Lo único real era esa abertura oscura que se abría bajo sus pies. La niña miró sus manos sucias, temblorosas. Eran manos pequeñas, marcadas por el trabajo y el abandono. Manos que nunca habían sostenido nada valioso. Tal vez había llegado el momento. Se inclinó con cuidado y asomó la cabeza. No veía nada, solo oscuridad. Un vacío que parecía tragarse la poca luz que entraba desde la choza. Tragó saliva. Pensó en quedarse arriba. Pensó en esperar a que la lluvia pasara, en intentar reconstruir la choza al día siguiente. Pensó en seguir viviendo como siempre, y esa idea le dolió más que el miedo, porque seguir igual significaba seguir sola, invisible, abandonada. La niña respiró hondo. Se sentó en el borde de la abertura y dejó colgar las piernas. El frío que subía desde abajo le erizó la piel. Buscó apoyo con los pies y sintió algo firme más abajo. No estaba tan profundo como había temido. Con cuidado extremo comenzó a descender. Cada movimiento era lento, cada sonido amplificado por el silencio. El corazón le latía en los oídos. Cuando finalmente tocó el suelo, se quedó quieta, agachada, tratando de orientarse. Arriba, la choza crujía bajo la lluvia. Abajo, el silencio era total. La niña estiró una mano y tocó la pared. No era tierra, era piedra trabajada, fría, lisa en algunas partes. Alguien había construido ese lugar. Alguien lo había cerrado. Alguien lo había olvidado o escondido. Un temblor recorrió su cuerpo. No sabía dónde estaba. No sabía por qué ese lugar existía. Pero algo dentro de ella se calmó. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido del mundo quedó lejos. No había gritos, ni rechazo, ni miradas que la atravesaran como si no existiera. Solo ella y el silencio. Se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas. La oscuridad la envolvía, pero no se sentía vacía. Era un silencio distinto. Un silencio que parecía esperar. Arriba, la lluvia seguía cayendo. Abajo, algo comenzaba a despertar. Y aunque la niña aún no lo sabía, aquel descenso no era solo físico. Era el primer paso hacia una verdad que cambiaría todo lo que creía sobre su abandono. La oscuridad no era completa, pero tampoco ofrecía consuelo. Una luz tenue descendía desde la abertura por donde la niña había bajado, formando una franja pálida en el suelo de piedra. Todo lo demás permanecía envuelto en sombras densas, silenciosas, como si el lugar hubiera aprendido a esperar durante años. La niña no se movió. Permaneció sentada, con la espalda apoyada contra la pared fría, abrazando sus rodillas con fuerza. Su respiración era lenta, irregular. Cada inhalación parecía demasiado ruidosa, como si pudiera despertar algo que dormía en ese espacio oculto. Escuchó. Arriba, la lluvia seguía cayendo, pero el sonido llegaba amortiguado, distante. Ya no golpeaba su piel, ya no la empujaba a huir. Era solo un murmullo lejano, casi tranquilizador. Abajo no había nada, ni pasos, ni viento, ni animales. Ese silencio absoluto era más inquietante que cualquier ruido. La niña cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus pensamientos. El cansancio la alcanzaba de golpe, pesado, acumulado durante años. El cuerpo le dolía, los dedos estaban entumecidos y el frío seguía allí, aunque menos agresivo que el de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que moverse, no tenía que vigilar, no tenía que huir. La simple idea la descolocó. El silencio comenzó a llenarse de recuerdos. No recuerdos claros, sino sensaciones antiguas que emergían sin permiso. El olor de la madera seca, el sonido de una respiración tranquila cerca de ella, la sensación de ser observada, pero no con rechazo, sino con cuidado. La niña abrió los ojos de golpe, miró a su alrededor, sobresaltada. No había nadie.
Solo la piedra, la sombra y la luz lejana de la abertura. Su corazón comenzó a latir con fuerza otra vez. No, susurró, apenas audible. No sabía a quién se dirigía, tal vez a sí misma, tal vez a la esperanza que intentaba abrirse paso. Se levantó lentamente. Sus piernas temblaron al principio, pero lograron sostenerla. Dio un paso, luego otro. El sonido de sus pies descalzos contra la piedra resonó con eco suave, multiplicándose en la oscuridad. El lugar era más grande de lo que había imaginado. No era un hueco improvisado ni una cueva natural. Era un espacio construido con intención. Las paredes eran firmes, trabajadas. El suelo estaba nivelado. Todo indicaba que alguien había estado allí y había querido quedarse. La niña avanzó con cuidado, guiándose por la pared. Sus dedos recorrieron la piedra fría, siguiendo grietas y marcas que el tiempo había dejado. En algunos puntos, la superficie era más lisa, como si hubiera sido tocada muchas veces. El silencio seguía intacto. Cada paso la alejaba un poco más de la niña que había sobrevivido huyendo. Cada paso la acercaba a algo que no sabía nombrar. Se detuvo cuando sintió un cambio en el aire. No era un olor fuerte, pero era distinto, menos húmedo, más humano, como si ese lugar hubiera guardado presencia durante mucho tiempo. El corazón le dio un vuelco. No sabía cuánto tiempo pasó allí, de pie, sin moverse. El tiempo parecía haberse detenido. No había sol ni luna para marcar su paso, solo su respiración y el latido constante en su pecho. Por primera vez, una idea clara se formó en su mente. Ese lugar no había sido hecho para esconderse de la lluvia. Había sido hecho para proteger. La niña tragó saliva. El silencio, que antes parecía vacío, ahora se sentía cargado, como si algo estuviera conteniéndose, esperando el momento adecuado para revelarse, y mientras permanecía allí, inmóvil, entendió algo con una claridad que nunca había tenido. No todo silencio es abandono. Algunos silencios guardan respuestas. El cuerpo comenzó a relajarse antes que la mente. La niña se sentó de nuevo, esta vez más cerca del centro del espacio. El suelo estaba frío, pero firme. No era incómodo, no la lastimaba. Esa simple diferencia le provocó un nudo en la garganta que no supo explicar. Apoyó la espalda contra la pared y dejó que la cabeza cayera hacia atrás. Cerró los ojos. Escuchó su propia respiración, más tranquila ahora. Escuchó el latido de su corazón, constante, presente. Nunca había tenido tiempo para escucharse así. Arriba, el mundo siempre exigía algo: moverse, escapar, soportar. Abajo, nadie pedía nada. El silencio comenzó a pesar de otra forma, no como amenaza, sino como anticipación, como si el lugar entero estuviera conteniendo una historia demasiado grande para ser contada de golpe. La niña abrió los ojos lentamente. Algo brilló débilmente en la oscuridad. No era luz directa, era un reflejo tenue, casi imperceptible, que parecía provenir de un punto más allá. El corazón volvió a acelerarse, se levantó con cuidado y dio unos pasos hacia esa dirección. Cada movimiento se sentía importante, cada respiración decisiva. A medida que avanzaba, la franja de luz que descendía desde arriba ya no alcanzaba a iluminarla. Estaba entrando en la parte más profunda del refugio. El brillo seguía allí, guiándola como una promesa silenciosa. Se detuvo de nuevo. El miedo regresó, pero no era el mismo. No era miedo a ser lastimada, sino miedo a descubrir algo que cambiara todo. Porque una vez que se conoce la verdad, ya no es posible volver a ser la misma. La niña apretó los puños. Pensó en la choza, pensó en la lluvia, pensó en las miradas que siempre la atravesaban sin verla, y dio un paso más. El brillo se hizo un poco más claro, no lo suficiente para mostrar su origen, pero sí para confirmar que no era una ilusión.
Algo allí abajo reflejaba la poca luz que había. La niña se detuvo justo antes de llegar. Su pecho se llenó de una emoción nueva. No era miedo, no era tristeza. Era una mezcla peligrosa de esperanza y dolor. La esperanza de que su abandono tuviera una explicación. El dolor de saber que esa explicación podía doler. Las manos le temblaban. Se arrodilló lentamente, como si el gesto fuera un acto de respeto. Apoyó una mano en el suelo y cerró los ojos un instante. Respiró hondo. En ese silencio profundo, se permitió sentir algo que nunca se había permitido antes, el deseo de pertenecer, no a un lugar ni a una cosa, a una historia. El silencio respondió con un eco suave, casi imperceptible, como un suspiro antiguo que por fin encontraba oídos dispuestos a escuchar. La niña abrió los ojos. No tocó nada todavía, no levantó nada, no abrió nada, pero supo, con una certeza que le erizó la piel, que estaba a segundos de descubrir algo que había sido escondido no por crueldad, sino por amor. Y mientras el silencio seguía sosteniéndose, pesado y expectante, una verdad largamente enterrada comenzaba a prepararse para salir a la luz. La niña extendió la mano con lentitud, como si temiera que el simple gesto pudiera romper algo invisible. Sus dedos tocaron primero el suelo frío, luego una superficie distinta. No era piedra, no era tierra, era madera. Su corazón se detuvo un segundo. La madera estaba vieja, pero firme. Al pasar la mano, sintió marcas profundas, líneas hechas con intención. No eran grietas del tiempo, eran símbolos tallados, letras torpes, señales humanas. La niña contuvo el aliento. Durante años había tocado basura, barro, restos olvidados por otros. Nunca algo hecho para durar, nunca algo construido para proteger. Con ambas manos limpió con cuidado la capa de polvo que cubría la superficie. El reflejo tenue se volvió un poco más claro. Era una tapa, un compartimento oculto bajo el suelo del refugio, debajo de la choza de paja, debajo de su abandono. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarse un momento para recuperar el equilibrio. Las emociones comenzaron a golpearle el pecho una tras otra. Miedo, ansiedad, esperanza, confusión. Finalmente levantó la tapa. El aire cambió. No fue un cambio brusco, pero fue innegable. Un aroma antiguo escapó del interior. Papel viejo, tela seca, recuerdos que habían esperado demasiado tiempo. Dentro, cuidadosamente acomodados, había objetos. No muchos, pero suficientes. Un trozo de tela doblado con cuidado, un pequeño collar de metal opaco, y al fondo, un paquete envuelto en cuero, atado con una cuerda gastada. La niña sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas sin entender aún por qué. Tomó primero la tela. Al desplegarla, reconoció el patrón. Lo había visto antes, en sueños vagos, en recuerdos incompletos que siempre creía imaginarios. Era parte de una manta que la había cubierto cuando era muy pequeña. El pecho se le apretó. Tomó el collar. Al tocarlo, una sensación recorrió su cuerpo como un estremecimiento. No era un objeto bonito ni valioso. Era simple, pero había sido usado, llevado, cuidado. No estaba sola cuando fue dejada allí. La comprensión llegó lentamente, como una herida que se abre sin prisa. La niña tomó el paquete de cuero. Sus dedos dudaron antes de desatar la cuerda. Algo dentro de ella sabía que, una vez abierto, ya no habría vuelta atrás. Respiró hondo y lo abrió. Dentro había papeles amarillentos, cartas, escritas con una letra temblorosa pero decidida. La niña no sabía leer bien, pero reconoció palabras, fechas, su nombre, su nombre. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Las cartas hablaban de una huida, de una promesa, de un peligro que obligó a una mujer a esconder lo más valioso que tenía.
Hablaban de noches sin dormir, de decisiones imposibles, de amor mezclado con miedo. No fue abandonada, fue escondida, protegida. Cada palabra parecía romper una capa de dolor que había cargado toda su vida. Cada frase reconstruía su historia desde el principio, dándole un sentido nuevo a cada herida. La choza de paja no fue un descuido, el refugio no fue casualidad. El silencio no fue olvido. Todo había sido preparado para salvarla. La niña cayó de rodillas, abrazando las cartas contra su pecho. Lloró sin vergüenza, sin contención. Lloró por la niña que fue, por el amor que no pudo quedarse, por la verdad que finalmente había salido a la luz. Debajo de la choza no había solo objetos. Había una vida esperando ser recordada. El llanto fue largo, profundo, necesario. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, la niña se quedó sentada en silencio, sosteniendo las cartas. Su respiración era lenta, pero firme. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era solo una niña que sobrevivía, era una niña con una historia. Se secó el rostro con la manga gastada y volvió a leer las cartas, esta vez con más calma. Algunas palabras no las entendía del todo, pero el mensaje era claro. Alguien la había amado lo suficiente como para desaparecer por ella. El peso del abandono se transformó en otra cosa, en propósito. La niña guardó cada objeto con cuidado, devolviéndolos al compartimento, pero dejó una carta fuera. La que hablaba de esperanza, la que decía que algún día ella entendería. La sostuvo entre sus manos pequeñas y miró hacia la abertura por donde entraba la luz. Arriba, la lluvia había cesado. Un rayo de sol tímido descendía ahora hasta el refugio, iluminando el suelo, la madera, las marcas talladas. Por primera vez, aquel lugar oscuro parecía vivo. La niña se levantó. Su cuerpo seguía siendo pequeño. Su ropa seguía gastada. El mundo de afuera no había cambiado, pero ella sí. Subió lentamente hacia la superficie. Cada paso era más firme que el anterior. Al salir, el aire fresco la envolvió. El cielo estaba nublado, pero claro. La choza de paja seguía allí, humilde, silenciosa. Ya no la veía como un símbolo de abandono. Era el guardián de su verdad. La niña se giró una última vez hacia el refugio oculto. No con miedo, sino con gratitud. Sabía que no debía quedarse allí para siempre. Ese lugar había cumplido su propósito. Ahora le tocaba a ella. Apretó el collar entre sus dedos y comenzó a caminar. No sabía exactamente a dónde ir, pero por primera vez sabía quién era. Y eso era suficiente para dar el primer paso. El destino que había sido enterrado durante años comenzaba a despertar, y esta vez nadie podría ocultarlo de nuevo. La niña no regresó de inmediato. Caminó durante horas sin rumbo fijo, dejando que sus pies decidieran por ella. El collar descansaba contra su pecho, oculto bajo la ropa gastada, pero su peso era constante, tranquilizador. Cada paso parecía decirle que ya no caminaba vacía. El mundo seguía siendo el mismo, los caminos polvorientos, las miradas indiferentes, el hambre que regresaba sin pedir permiso. Pero algo era distinto. La verdad no le había dado comida ni abrigo, pero le había dado raíz. Y por primera vez, la niña no se sentía como una hoja arrastrada por el viento. Al caer la noche, se detuvo cerca de un arroyo. El agua corría clara, reflejando la luna. Se sentó en una piedra y observó su reflejo. No se reconocía del todo, no porque hubiera cambiado por fuera, sino porque ahora veía algo detrás de sus ojos. Determinación. Pensó en las cartas, en la mujer que había escrito cada palabra con manos temblorosas, en el amor silencioso que la había acompañado sin que ella lo supiera. «No me dejaste», susurró. «Me salvaste». Esa frase, simple y poderosa,
Comenzó a acomodar su dolor. No lo borró, pero le dio forma, le dio sentido. La niña durmió allí, cerca del arroyo, con la carta doblada y guardada contra su pecho. Soñó sin sobresaltos. Soñó con brazos que no veía, pero sentía. Soñó con una voz que no recordaba, pero reconocía. A la mañana siguiente despertó con una decisión. No podía seguir huyendo como antes, no podía volver a ser invisible. La verdad que llevaba dentro exigía algo más que supervivencia. Exigía dirección. La niña comenzó a caminar hacia el pueblo más cercano. Cada paso estaba lleno de miedo, pero también de una nueva fuerza. Sabía que el mundo no sería amable de repente. Sabía que aún tendría que luchar. Pero ya no lo haría desde el vacío. Al llegar al borde del pueblo, se detuvo. Observó las casas, las personas, la vida que siempre había sentido prohibida para ella. El impulso de dar media vuelta fue fuerte. Entonces tocó el collar, respiró hondo y entró. No pidió nada, no explicó nada, solo se quedó. Ayudó donde pudo, observó, aprendió. Algunos la ignoraron, otros la miraron con desconfianza, pero hubo miradas distintas también. Miradas que no la atravesaban, sino que se detenían. La niña comenzó a entender algo fundamental. La verdad no cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en que uno se sostiene dentro de él. Cada noche, al dormir, releía las cartas en silencio, no para revivir el dolor, sino para recordarse por qué seguía adelante. El pasado ya no era una herida abierta, sino una base. Y poco a poco, sin darse cuenta, la niña dejó de encorvar los hombros. Pasaron los años, no muchos, pero suficientes para que el rostro infantil comenzara a cambiar. La niña creció en silencio, como crecen las cosas fuertes, sin anunciarse, sin pedir permiso. Aprendió a leer mejor, aprendió a trabajar, aprendió a defenderse sin endurecerse. Nunca habló demasiado de su pasado. No porque lo negara, sino porque ya no la definía por completo. Las cartas permanecían guardadas, protegidas, no como un secreto, sino como un cimiento. En algunas noches, cuando el cansancio era profundo, regresaba a la choza de paja. No siempre entraba al refugio. A veces solo se sentaba afuera, mirando el cielo. Ese lugar seguía siendo su origen, pero ya no su límite. Una tarde, mientras el sol caía lento, la joven se permitió llorar de nuevo, no de tristeza, de gratitud, porque había sobrevivido sin saber por qué, y ahora vivía sabiendo para qué. El abandono había intentado romperla, no lo logró, porque lo que fue hecho con amor, aunque se oculte, siempre encuentra la forma de volver a la luz. La joven se levantó, sacudió el polvo de su ropa y sonrió apenas. No una sonrisa grande, una verdadera. El mundo seguía siendo difícil. La historia no prometía finales fáciles, pero ella ya no caminaba sola, caminaba con su verdad, con su nombre, con su destino despierto. Y mientras se alejaba de la choza por última vez, el viento movió la paja suavemente, como si el lugar mismo respirara en paz. La historia que comenzó en el abandono terminaba en algo mucho más fuerte. Pertenencia. La joven se detuvo en lo alto del camino cuando el sol comenzaba a caer. Desde allí podía ver el pueblo entero, pequeño, imperfecto, vivo. Había caminado ese trayecto muchas veces, pero esa tarde era distinta. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella ya no caminaba para escapar. Respiró hondo. Durante años, cada paso había sido una respuesta al miedo. Ahora, por primera vez, sentía que caminaba hacia algo. No tenía un plan claro ni promesas seguras. Tenía algo más raro y más fuerte, una convicción silenciosa. El collar descansaba contra su piel, pulido por el tiempo y el roce. Las cartas seguían guardadas, protegidas de la lluvia y del olvido. No las llevaba como un peso, sino como una brújula.
Entró al pueblo con paso firme. La gente seguía con sus rutinas, voces, animales, puertas que se abrían y se cerraban. Algunos la reconocieron, otros no. Ella ya no necesitaba ser vista por todos. Bastaba con no desaparecer. Ese día ayudó en lo que pudo. Cargó agua, arregló una cerca, escuchó historias que no eran las suyas. Y al hacerlo, entendió algo que antes le parecía imposible. También ella podía ser refugio. Al caer la noche, se sentó frente al fuego con un grupo pequeño. Nadie le pidió explicaciones. Nadie le exigió pasado. Compartieron pan, silencio y cansancio. En ese círculo imperfecto, la joven sintió una paz discreta, profunda. No era el final feliz de los cuentos, era algo mejor, era real. Más tarde, sola, miró el cielo estrellado. Pensó en la mujer que la había escondido para salvarla. Pensó en la decisión imposible, en el amor silencioso, en la soledad de ese acto. Por primera vez, no sintió solo gratitud, sintió continuidad. No se perdió, dijo en voz baja. Siguió. Entendió que la historia no terminaba con la revelación. La verdad no era un punto final, sino un comienzo. Y ese comienzo exigía presencia, no huida. Aquella noche durmió sin sobresaltos. No porque el mundo se hubiera vuelto seguro, sino porque ella había aprendido a sostenerse dentro de él. Al amanecer, tomó una decisión sencilla y enorme a la vez. Se quedaría, no para esconderse, no para esperar, para vivir. Y con esa decisión, algo se acomodó definitivamente en su interior, como si el abandono por fin hubiera soltado su última atadura. Pasaron más años. La joven se convirtió en mujer sin darse cuenta. No hubo un momento exacto, no hubo anuncio. Solo ocurrió, como ocurre todo lo verdadero. Su cuerpo cambió. Su voz se volvió más firme. Su mirada aprendió a sostenerla de otros sin bajar. Nunca fue rica, nunca fue poderosa, pero se volvió necesaria. Sabía escuchar, sabía esperar, sabía reconocer el miedo en los ojos ajenos porque lo había habitado. Cuando llegaban niños perdidos, cansados, silenciosos, ella no preguntaba de inmediato, les ofrecía agua, un lugar donde sentarse, tiempo. Sin proponérselo, repitió el gesto que la había salvado. Protegió sin poseer, acompañó sin prometer. En noches tranquilas, regresaba a la choza de paja. El lugar seguía en pie, humilde, casi invisible para quien no supiera mirar. Entraba al refugio oculto, tocaba la madera, las marcas talladas, no para revivir el pasado, sino para honrarlo. Un día, llevó allí a una niña pequeña. No explicó mucho. Solo le mostró el lugar y dijo: «Algunas cosas no se entierran para esconderlas, se guardan para que sobrevivan». La niña no comprendió del todo, pero sintió la verdad en el tono. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, la mujer decidió dejar las cartas en el refugio. No porque ya no las necesitara, sino porque ya no le pertenecían solo a ella. Eran parte de una historia más grande, una historia de amor silencioso, de decisiones difíciles, de destinos protegidos en la sombra. Al salir por última vez, no cerró nada. No hacía falta. Caminó de regreso al pueblo con el paso tranquilo de quien ya no teme perderse. El viento movió la paja suavemente, como un saludo antiguo. El cielo estaba claro. La historia que comenzó con abandono no terminó con venganza ni milagros. Terminó con algo más raro y más fuerte, continuidad. Porque el amor que se sacrifica no desaparece, cambia de forma, se transforma en cuidado, en presencia, en manos que sostienen a otras manos, y mientras el mundo seguía girando, imperfecto y hermoso, la mujer siguió caminando dentro de él, no como alguien que fue salvada, sino como alguien que aprendió a salvar.